¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Un Mundo Alucinante, un programa de CTV sobre libros y de libros. Comenzando inmediatamente con la sección Aquellas páginas que a mí me cautivaron. Morris West fue un escritor australiano, fallecido en 1999, autor de La sandalia del pescador, El abogado del diablo, Eminencia, entre otras grandes novelas. Él estaba escribiendo en 1999 esta novela que les voy a contar, La última confesión, basada estrictamente en hechos reales. ¿Quién era Giordano Bruno? Era un monje que vivió en la segunda mitad del siglo XVI, pero este monje comenzó a tener ideas contrarias a la propia Iglesia Católica. Dijo lo mismo que Galileo y que ya había dicho Copérnico, que la Tierra no es el centro del universo, que la Tierra se mueve alrededor de una estrella. Dijo también que podían haber otros universos aparte de este. Y como si todo fuera poco, dijo, no, Dios es sencillamente lo que está en el universo total. No es un ser superior que está por encima del universo. Herejía total. Fue juzgado, lo quemaron vivo en el Campo del Fiore, en el Campo de las Flores de Roma, un 17 de febrero del año 1600. La anécdota. Esta novela quedó inconclusa. Él estaba escribiendo, en un momento dado cae, muere. Entonces la esposa dice, ¿y qué hago con esta novela? La novela estaba a punto de terminarse, así se publicó. Les va a apasionar, se trata de La última confesión de Morris West. Y con respecto a los párrafos, a los libros que han seguido de base a películas, acuérdense que una parte importantísima del cine, como ustedes están viendo en Un Mundo Alucinante semana tras semana, una parte importante del séptimo arte está basado en el arte de los libros. Acá vamos a hablar de La heredera, de William Wyler, película clásica de Hollywood de 1949. La cosa es así. Se basa en una novela de Henry James. La novela se llama Washington Square. Parece ser que el autor, en realidad, no es que inventó algo para escribir la novela. Es una historia real que le contaron a él. El caso típico es el siguiente. Es una mujer, no muy agraciada, pero que es heredera, muy importante. La cosa es que ella no es muy linda, es algo fea, pero tiene mucho dinero. Entonces se le acerca un joven, ella se enamora de él. Y el padre, ¿qué sospecha? El padre sospecha que realmente el interés del joven es meramente la plata de ella y la plata del padre. Es más, hay algo muy curioso dentro de la novela y de la propia película. El papá en realidad vive obsesionado con la esposa que había muerto. No les cuento luego cómo se va la película, pero es el caso típico del arribista y por otro lado cuando los sentimientos están tamizados por el dinero. La heredera, 1946, de William Wyler, una película clásica del siglo XX. Una pregunta que hicimos a la ciudadanía es, ¿qué libros leen? ¿Prefieren nacionales? ¿Prefieren extranjeros? Vean ustedes. Hasta ahora no leí ninguno nacional, todos extranjeros. ¿Cuál es el libro que más te gustó leer? Yo leo más todo lo que son, por ejemplo, libros de fantasía. Y mi saga preferida por siempre es Harry Potter. ¿De qué trata? Harry Potter es sobre un niño, obviamente como todos saben, de 11 años, que un día recibe una carta para ir a una escuela de magia. Y ahí empieza toda la aventura, con sus 3 amigos. Y en instante está con nosotros nuestro invitado. Una novela que es muy misteriosa porque figura en varias partes amor, pero con mayúsculas. ¿A qué tipo de amor se refiere esta novela? Llamas, fíjense ustedes ya el nombre luego, Gemelas, no Almas Gemelas, Llamas Gemelas de Diego Alonso. Enseguida él con nosotros.
Generalmente hablamos de almas gemelas, pero si yo les digo llamas gemelas, ¿de qué se trata? En estos últimos días se presentó en nuestro país un libro de un joven escritor que ya estuvo con nosotros anteriormente en cuanto se refiere a obra de poesía, Diego Alonso. Explícame una cosa, Sí. ¿cómo surge esta novela? Vos me decías que se basa en hechos reales. Sí, se basa en una historia real de una persona que tuvo unas vivencias, que pasó por cierta enfermedad y fue conociendo a ciertas personas y conoció a su llama gemela, que es como yo llamo a la persona que es el amor eterno de ese personaje. Cuando hablas de que pasó por ciertas vicisitudes y comienza con una enfermedad, básicamente, ¿qué le ocurrió a esta persona? Y tuvo diagnosticado desde chico una enfermedad que es el cáncer y fue superando eso, luego tuvo una recaída otra vez y hasta que pudo sanarse completamente. Y en ese camino fue conociendo a estos personajes, ¿verdad? Estas personas. En el proceso de sanación Sí. de él. Ahora, la novela comienza así. Sí, Una madrugada de marzo nacía un milagro. sí, En una familia con una madre que los médicos le dijeron que ya no, Que no podía podía tener hijos. Nació Sí. un niño. Un milagro que hizo crecer la fe de la familia. Esto me llama la atención este comienzo. ¿Qué hay aquí? y cuenta sobre la historia de una persona, una mujer que los médicos le diagnosticaron que ya no podía tener hijos. Incluso cuando estaba embarazada, primero le dijeron que era un quiste, que no era una criatura. Luego de varias ecografías se dieron cuenta que era un niño que estaba creciendo y por eso yo le llamo que es un milagro, ¿verdad? Porque ya que primero dijeron que era un quiste, que era algo maligno, vamos a decirle, y al final comprobar que era una criatura que estaba creciendo y que pudo nacer, ¿verdad? Que por eso le llamo como un milagro, porque de algo que los médicos decían que era prácticamente Sí. imposible al lograr a que sea una criatura y que nazca. Ahí te quiero preguntar una cosa. ¿Cómo vinculás para que el espectadora se Sí. sigan este comienzo con lo que vos decís, estos caminos que tuvo que atravesar esta persona para encontrar su llama gemela? Yo particularmente pienso que en realidad al nacer era ya como un camino para ir a alcanzar eso, que era como un proceso. Desde su nacimiento, que fue un milagro, empezaba ese proceso hasta llegar a encontrar luego a lo que sería su llama gemela. Que por cierto era una persona que siempre estuvo cerca de él, pero que, como se dice, le tocó llegar a un estado ya más consciente para poder darse cuenta. Pero a lo largo de la novela van apareciendo varias mujeres. ¿Qué pasa con esas mujeres y el protagonista que va superando, va luchando Sí. contra el cáncer? ¿Qué papel van cumpliendo esas mujeres? Son, como yo las llamo, son diferentes personas que van dándole un grado de enseñanza a él. Ciertas, también como por ejemplo, uno de los personajes, por ejemplo, una persona también que tenía así mismas vivencias que él, tenía incluso mismas casualidades en la vida, ¿verdad? Que le habían ocurrido así cosas muy parecidas. La cosa es así, esas mujeres que fueron pasando por su vida a lo largo de su proceso de enfermedad del cáncer y superación del cáncer. Sí, más ya la superación. Ya cuando él empezó cuando ya había terminado su tratamiento, había superado el cáncer, fue que fue conociendo. Prácticamente año tras año iba conociendo a los diferentes personajes. ¿Qué él estaba buscando entonces? ¿Qué buscaba Javier? Y siempre buscó dar ese mensaje de amor, que por medio del amor fue que él había sanado, que él había logrado todo. Por eso es que siempre al final del libro trata de dejar ese mensaje de que el amor siempre hay que poner por sobre todo. Que por medio del amor él fue consiguiendo todo, fue conociendo a esas personas y por sobre todo a su llama gemela, ¿verdad? Que es la cual le inspiró a poder plasmar esta novela. Cuando hablas ahí de que le ayudaron durante el cáncer, ¿eso cómo fue? Y, por ejemplo, particularmente dos de los personajes, una de ellas que era muy cercana, era como una hermana, le quería, prácticamente estaba siempre con él, le acompañaba, incluso le llevó a conocer a ciertas personas que también tenían la misma enfermedad, como para compartir historias y para tener también una fortaleza, ¿verdad?, de que no está solo y que iba a poder. Y después otras de los dos personajes que le llevó, por ejemplo, a conocer otras ciudades para también que también se haga conocer él, para que vaya compartiendo su testimonio, ¿verdad?, que había superado. Te hago esta pregunta porque la impresión que yo tuve con el libro es que estas diferentes chicas, estas diferentes mujeres que van apareciendo, son como momentos de él
cuando él está buscando algo. Sí. Aparece una, desaparece, aparece otra, desaparece. Es como si él fuera haciendo intentos. En realidad son son como caminos, vamos a decir. Caminos, exactamente. Porque, como dice el dicho, todos los caminos al final conducían a Roma, Sí. a la musa, a la llama gemela. Solo que él iba tratando también de que con cada de esas mujeres ir compartiendo y teniendo también una opinión de parte de ellas, de qué pensaban con respecto a la historia, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia, a tu modo de ver, entre alma gemela, que es lo que todos utilizamos habitualmente, y llamas gemelas? Y que el alma gemela es una persona con la cual uno prácticamente nace a la par. Es como también lo llama el alma gemela, la otra mitad de ese ser humano. Y la llama gemela es ese ser humano, esa alma de que siempre va a estar contigo. Que pasen los años, que va a ser ese amor de que se pueden separar, pueden estar distanciados, pero siempre va a estar ese cariño y siempre van a estar juntos. Incluso hay con miradas, se reconocen por medio de tocarse la mano, muchas veces. ¿De dónde sacaste vos? ¿Fue una decisión tuya? ¿Fue una inspiración este concepto de llamas gemelas? Porque la que se emplea es alma gemela. Sí. ¿Cómo surgió en vos llamas gemelas? Y la verdad que tengo bastante estudios de espiritualidad, me gusta mucho sobre eso, sobre la cultura griega. Ellos son los que se basan mucho, ¿no?, en la llama gemela. Y ahí fue, ¿verdad? Porque vamos a decirle, por las cosas que me fueron pasando con esa persona, comparando con lo que iba investigando, ahí fue que llegué a la conclusión de que era para mí la llama gemela, como ellos lo llaman. Y en esa tradición que vos decís, dentro de la misma espiritualidad, dentro de la misma Grecia antigua, Sí. ¿cómo se define llama gemela? Lo definen así como te había dicho hace rato, que es una persona de que para ellos vos primero conoces al alma gemela, que puede ser en cualquier etapa de tu vida, puede ser desde la niñez hasta una... Sí. Y a la llama gemela llegas cuando alcanzas un estado de conciencia para ellos. Ellos en la antigua Grecia pues, era muy espiritual, era diferente a otras culturas. Y ellos cuando vos alcanzas un cierto grado de conciencia, le vas a conocer a tu llama gemela y vas a estar para siempre con ella, porque no, como ellos mismos piensan, no hace falta de que estés en presencia, sino que es una unión de almas que se reconocen por medio del amor. Ahí está, unión de almas. Por ahí iría lo de alma gemela. Sí. Y que uno puede encontrarla recién cuando alcanza cierto nivel de conciencia Sí. dentro de su propia vida. Claro. Que antes de eso uno puede encontrar en todo caso almas gemelas. Sí, porque prácticamente pues uno muchas veces guiado por lo que es la sociedad, eso no comprende lo que es el amor. Llega a cierta edad, a cierto grado de conciencia que entiende lo que es el amor y ahí se va a encontrar con esa persona. Como que todo el dolor que a lo mejor él pasó se fue convirtiendo en amor. Fue como regar una planta, ¿verdad? Hasta que crezca y creció y se encontró con esa plenitud del amor por medio de su llama gemela. ¿Quién es Javier para vos? Si vos tuvieras que definirlo a Javier, ¿cómo lo harías? Y una persona bastante luchadora, una persona que a pesar de todo lo que pasó en la vida nunca bajó la cabeza, nunca bajó los brazos y que siempre tuvo el amor por sobre todo, que por eso creo que es un personaje a seguir, ¿verdad? Porque es una persona que por más que todas las adversidades que tuvo nunca se rindió. Ahí está el tema. Desde el comienzo, desde que Sí. decían los médicos que él no iba a nacer. Que no iban a hacer. ¿Qué vinculación tiene Llamas Gemelas con tu obra poética anterior? Que es la misma musa, ya que vienen lo inspirando ya, vamos a decirle, hace buen tiempo ya mis anteriores libros, y de que me dio ese ánimo a poder plasmar esa idea, ¿verdad? Sino que ir haciendo personajes, ¿verdad? Para que no sea tan... Como quería hacer una novela así por capítulos, no quería hacer una novela muy larga, entonces fui creando el personaje y tiene bastante de los anteriores libros. No uso tantas frases poéticas, pero sí van siempre direccionadas hacia la misma musa. ¿Y las mujeres que van apareciendo, cómo las fuiste describiendo? ¿De dónde surgieron las mujeres que van apareciendo en la vida de Javier antes de llegar a esa llama gemela? Me guié prácticamente en amigos luego de que conozco personas así que le consulté hablando así de que puedo hacer escribir en mi novela sobre vos, por ejemplo, pero con un nombre ficticio y según lo que yo siento por ahora, cómo sos y todo eso.
Vos fuiste consultando con personas si podían ellas inspirarte a vos para la novela, aunque vos por supuesto con un nombre ficticio Sí. las pondrías, pero vos te fuiste dando cuenta de quiénes podían ser y consultabas con las personas y las podrías incluir en la novela. Sí, y la verdad que todos los personajes son con nombre ficticio, pero son personas reales. Todas las personas son reales. Todas las personas ¿Y son la reales. historia del nacimiento del chico que no iba a nacer, real o no? También, todo es real. Todo es real. Todo aquí. real, solamente que los nombres le dimos nombres ficticios, pero todos son reales, es una historia real. Por eso es que como al leer así al principio medio que es medio extraño, ¿verdad? Porque son todos, como me mismo decir, son muchas mujeres, pero en realidad se basa solamente en una. En una en la Entiendo. que... Y como te digo, los personajes todos son reales, sino que por respeto mismo también y por cuidar la integridad de esas personas se le dio un nombre ficticio. Y finalmente, si tuvieras que definir, ya recién dijiste un concepto, si tuvieras que definir entonces Llamas Gemelas, el libro, ¿cómo vos lo definirías? Un libro con un mensaje muy importante que siempre lo que trato de dar, que es el amor, ¿verdad? Que sobre toda adversidad y sobre todo lo que se pueda decir siempre prevalece. Y de que hay mucha, por más que sea un libro basado en hechos reales, hay mucho también suspenso, mucha fantasía, porque de repente, como vos mismo decís, hay muchas mujeres, pero tenés que medio que interpretar para ver cuál en realidad es la llama gemela. Pero todas las mujeres son una entonces. La verdad que como dice el dicho, todos conducen a Roma, todos los caminos, sino que son diferentes personas, ¿verdad? Como te había dicho, de que van guiándole a él, de que él estaba en ese camino de encontrar a su llama gemela y de que era esa persona. Diego, muchísimas gracias, muy amable. El libro ya está en venta hace unos días. Llamas Gemelas de Diego Alonso. Gracias por acompañarnos, Diego. Muchísimas gracias, don Carlos, y a todos. Gracias, volvemos en instantes. Y seguimos con nuestra sección. ¿Qué libros en este caso prefieren los paraguayos? ¿Leer autores nacionales, leer autores extranjeros? Este es el resultado de este sondeo. A la hora de leer un libro, una novela, ¿preferís leer uno nacional o uno extranjero? Y la verdad, nacional. Lo extranjero pues no corresponde mucho por el hecho de que deberíamos de conocer primero nuestra realidad, nuestra historia, como para poder difundirla también. Un libro nacional que ya hayas leído en algún momento y te gustó mucho, la trama, la historia. La Guerra de la Triple Alianza. Algo que me gustó y narra un poco de la verdad y la triste realidad. Este es un programa fundamentalmente basado en libros que tienen que ver con la literatura. La literatura occidental tiene como una fecha de arranque. Vamos a transportarnos a 3000 años atrás. Un poeta llamado Homero, de él se sabe muy poco en realidad. Él escribió uno de los poemas, que es una epopeya guerrera en la antigua Grecia, que transcurrió el tiempo y la gente iba relatando de boca en boca. Hoy vamos a hablar de la Ilíada. La próxima semana vamos a hablar de la Odisea. ¿De qué trata la Ilíada? La Ilíada transcurre en los últimos 51 días del 10º año de la guerra de Troya. Esta guerra, ¿cómo comenzó? Porque un líder troyano secuestró a Helena, considerada una de las mujeres más bellas de la antigüedad, y Helena era de Grecia. Entonces la secuestra y la lleva a Troya. Ahí se genera la reacción inmediata, por supuesto, de los aqueos, también llamados griegos. ¿Y por qué en particular se llama Ilíada esta obra? Porque Ilión era el nombre de Troya y ahí se llevó adelante la guerra. Trata sobre todo de la furia de que puede desencadenar una guerra y el carácter tétrico de la misma. Porque ahí va Aquiles a buscar uno de los tantos griegos
recuperar a Helena, que está en manos de los troyanos. Aquiles se enoja mucho en un momento dado, decide no ir más a la guerra, se enoja porque le sacaron un botín que era una mujer que él tenía, le envían a un amigo, Patroclo de él, lo matan a Patroclo y ahí directamente decide Aquiles ir a enfrentarse directamente a Héctor, el líder troyano. Fíjense que la literatura comienza con algo que los seres humanos practicamos y mucho, una guerra. Esta guerra duró 10 años y transcurre en los últimos días. En los últimos 51 días hay varias películas al respecto. Por supuesto, es un clásico entre los clásicos. Hoy nos remontamos a 3000 años atrás. Probablemente esta obra sea el punto de arranque de lo que es la literatura occidental, la Ilíada de Homero. El Ministerio de Defensa tiene un museo. Allí se guardan artefactos de las guerras que hemos tenido. Las armas que fueron utilizadas por los soldados paraguayos para la defensa de nuestras tierras. Fíjense en esto y sin ninguna duda es una muy buena oportunidad de encontrarse con parte de nuestra historia militar. Los objetos de guerra están para contar que alguna vez existieron enfrentamientos que marcaron historia. Desde 1936, el Museo del Ministerio de Defensa expone su acervo militar que formó parte de aquellas hazañas de gloria. Estamos aquí en el Museo del Ministerio de Defensa Nacional, específicamente en la Oficina de Historia y Museo Militar. Ese es el lugar donde nos encontramos aquí. Este museo, digamos, aquí guardamos todo el acervo histórico de nuestra historia, desde nuestra independencia, ¿verdad? Y así en las guerras que tuvimos, la guerra de la Triple Alianza, como también la guerra del Chaco. Tenemos un rico acervo que la ciudadanía puede venir a visitar para conocer e interiorizarse, asimismo también consolidar aquellos conocimientos que han adquirido en las aulas. El recorrido guiado empieza en el salón principal, donde se muestran los grandes armamentos utilizados en momentos claves. El museo tiene la misión de promover la cultura de nuestra nación y la defensa de la identidad nacional. En una línea de tiempo hablaríamos en primer lugar del cañón con el cual se, digamos, intimó la rendición al último gobernador español que fue Bernardo de Velasco. Entonces ahí tenemos el cañoncito, ¿verdad?, con el cual se le intimó. También se puede apreciar los pabellones que fueron utilizados por las diferentes unidades. Estos pabellones que tenemos aquí fueron, digamos, tomados por las tropas aliadas y como trofeos de guerra. Y es bueno mencionar de que para que esto ocurra es porque el abanderado murió o perdió la vida. Prueba de ello son, digamos, los restos de sangre que contienen este pabellón. El gobierno de los López marcó un antes y un después de nuestro país. Objetos invaluables de esa época como muebles y vestimenta forman parte del acervo del lugar. También está exhibido el bastón de mando que pertenecía al propio mariscal. Posteriormente tenemos, digamos, la sala de lo que es la sala de López, digamos, donde se encuentran todos, digamos, los materiales, prendas, vestimentas, utensilios que había sido utilizado en aquella ocasión por la familia de López. Otros materiales que llaman mucho la atención es la cajita musical que era de Madame Linz. Esta cajita musical, a pesar de sus 160 años aproximadamente, sigue funcionando, ¿verdad?, con, digamos, la melodía que contiene. Las fotografías transportan a otro tiempo. En este caso, nos lleva hasta la época de la Guerra del Chaco, desde la movilización hasta el Tratado de Paz. Después tenemos la galería de expresidentes, donde también se encuentran nuestras fotos, ¿verdad?, digamos, en una línea de tiempo de lo que fue la Guerra del Chaco. Tenemos también la sala Mariscal Estigarribia, como ya les había mencionado, donde se encuentran todas las prendas pertenecientes al mariscal José Félix Estigarribia, así como su mesa de campaña, también su mesa presidencial. Básicamente tenemos también, al final de nuestro recorrido, el salón auditorio, donde solemos hacer presentaciones con las delegaciones de estudiantes que vienen, haciendo una reseña histórica musical, donde vamos relatando nuestra historia, a la par de que contamos nuestra historia, entonces se van ejecutando las canciones patrióticas que guardan relación, digamos, a ese hecho histórico. Las puertas están abiertas para todo el pueblo paraguayo.
Generalmente vienen familias, vienen estudiantes que hacen sus investigaciones, vienen delegaciones de estudiantes de diferentes instituciones educativas. Asimismo, también, es una normativa dentro de las Fuerzas Armadas de la Nación de que todas las instituciones, y los soldados que vienen a cumplir con el servicio militar obligatorio, antes de su licenciamiento, pasen por aquí para conocer qué es lo que tenemos también y ellos vayan a ser, nuestros promotores en el interior del país. Para vivir la historia de una manera diferente, el Museo del Ministerio de Defensa Nacional abre sus puertas de lunes a viernes de 7 a 15 horas con acceso gratuito. Paul Krugman es Premio Nobel de Economía. Él escribió, entre otros libros, Contra los zombies. Está disponible en Literato. Les cuento, este libro reúne 90 artículos en 18 sesiones. Abarca el tema de qué pasa en el mundo hoy con la atención médica, con la seguridad social, la tremenda crisis financiera del 2008, sus secuelas, la economía europea, ¿es bueno o no es bueno recortar impuestos?, las guerras comerciales, la tremenda desigualdad en el mundo, el cambio climático y sobre todo lo que él llama el daño infligido por Donald Trump en el plano internacional. Es como un pantallazo a cómo está el mundo de hoy en los aspectos sociales, económicos y políticos. De Paul Krugman, Contra los zombies, disponible en Literato. ¿Se acuerdan que estuvo con nosotros hace algunos programas la escritora Irina Raffols? Justamente la entrevistamos por el libro Palabra al borde. La encuentran a la obra en Servilibro. Esta novela, como nos explicaba Irina, tiene mucho que ver con el mar, con la sensación de estar al borde, porque uno sabe que más allá hay algo y uno tiene que dar en muchas ocasiones saltos en la vida para intentar llegar a otras metas, a otro objetivo, no quedarse siempre en lo mismo. ¿Qué significa estar al borde? Palabra al borde, de Irina Raffols, que llega al alma, está disponible en Servilibro. Generalmente hablamos de almas gemelas. Esta es la forma habitual de referirnos cuando dos personas tienen aparentemente como mucha conexión. El escritor joven que hoy nos acompañó, Diego Alonso, tiene un salto y él habla de llamas gemelas, que consiste inclusive en algo superior y al cual solo se llega a ese nivel de convivencia con un alto grado de conciencia de saber quién es uno, basada en hechos reales. Hoy estuvo con nosotros el autor Diego Alonso, Llamas gemelas. Nos reencontramos como siempre la próxima semana con otra emisión de Un Mundo Alucinante.